Mi nombre es Sofía Sánchez Román y yo hablaré acerca del tema concepciones acerca de la enfermedad y pronóstico en personas con recién diagnóstico de cáncer estadio 4. Cuando una persona tiene una enfermedad no transmisible progresiva como lo es el cáncer, la persona puede ir pasando por diferentes fases en la evolución y sobre todo en fases de tratamiento, en donde tal vez las terapias van pasando de una intención curativa a soporte sistemático, cuidados paliativos, hasta que la persona es cercana a la muerte. A veces estas intenciones de tratamiento pueden coincidir. Una persona pudiera tener tal vez un tratamiento que busca modificar la enfermedad de la mano de un manejo de soporte o incluso en algunos momentos un cuidado paliativo. Los pacientes con enfermedad avanzada o con enfermedad terminal tienen que tomar decisiones difíciles. Se ha encontrado que los pacientes cada vez están más involucrados con la toma de decisiones, buscan información más detallada y pueden tener que enfrentar decisiones que implican muchos retos. Ustedes imagínense, pues, preguntas que nos podemos hacer en esta posición. ¿Debería buscar intervenciones que prolonguen mi vida? Como hidratación o nutrición artificial, si es que me lo están proponiendo, o tal vez me están dando quimioterapias que ya no tienen una intención curativa y debería de descontinuarlas porque sus efectos secundarios son mayores a su posible potencial de extender mi vida. Y esta toma de decisiones está muy influida por el pronóstico del paciente y por extensión, por la comprensión que esta persona tiene acerca de su pronóstico. ¿Y qué es eso de conciencia de pronóstico? En la literatura se ha visto que se define de diferentes maneras, o hay como muchas variables que se tienen que considerar. La conciencia de que la enfermedad es seria y terminal, y hay algunas preguntas que se plantean como esta: ¿cómo describirías tu estado de salud actual? La comprensión del objetivo del tratamiento como una aproximación de la conciencia de pronóstico. También se puede evaluar la potencial duración y severidad de de la enfermedad, o sea, qué tanto mi enfermedad es fácil de curar o difícil de curar y qué tan severa es la enfermedad. Hay algunas preguntas que plantean si la persona está clara de la proximidad de la muerte y así se les plantea que estimen su proximidad a la muerte. ¿Cuál es la probabilidad de que estés vivo en 2 meses, en 6 meses? También se ha planteado la conciencia de la naturaleza terminal de la enfermedad, el propósito del tratamiento y una expectativa de vida corta. Y el conocimiento de la intención del tratamiento, si entienden que la enfermedad amenaza la vida y las metas específicas del tratamiento. Hay preguntas que plantean qué tanto la persona entiende que esta enfermedad no puede ser curable y el tiempo de vida es limitado. Y con base en esto, la literatura ha planteado que pues aproximadamente el 50% de las personas tienen conciencia de enfermedad y de pronóstico. Tienen conciencia, estos son estudios en cáncer avanzado, de cuál es su pronóstico respecto a su enfermedad. ¿Y por qué es importante estudiar la conciencia de pronóstico? Porque es una precondición ética para la toma de decisiones informada, porque implica una mejor planeación de cuidados avanzados. Las personas que tienen conciencia de pronóstico clara tienen una mayor elección de cuidados de confort por encima de cuidados que prolonguen la vida, suelen usar menos quimioterapia paliativa. Contrario a lo que se cree, no afecta la relación médico-paciente y se asocia con mejor manejo de duelo en familiares. Y en función de este alto porcentaje de pacientes que, de acuerdo con la literatura, no presentan conciencia de pronóstico, alrededor del 50%, la investigación se ha enfocado en conocer aquellas variables asociadas a este fenómeno. Y se han dividido en las variables asociadas a la comunicación médico-paciente, las asociadas al paciente, a la familia y a las asociadas al contexto sociocultural. Y a mí me interesan en concreto las dos primeras. Y por eso el objetivo de este trabajo es identificar las concepciones acerca de la enfermedad y pronóstico de pacientes que acaban de tener una consulta en las que se les comunicó el avance de su enfermedad oncológica a estadio 4. Este es parte de un proyecto más grande en donde están implicadas muchas más personas que aquí están escritas. Y el procedimiento fue: un médico oncólogo nos ayudó a identificar a las personas que cumplieran con los criterios de inclusión. Esto es, personas
en las que su enfermedad progresó a estadio 4, en donde se sabía que tenían una próxima consulta y que en esta consulta se explicarían los resultados de estudios de gabinete, que fueran mayores de 18 años y sin problemas cognitivos, y se excluyó a personas con cáncer de mama, cáncer de próstata y cánceres hematológicos. Nosotros revisamos justamente si estas personas tendrían en su próxima cita una explicación de esta progresión a estadio 4. Se les llamó por teléfono para explicar el objetivo de la evaluación, se les pidió que firmaran el consentimiento informado y en su consulta médica, tuvieron su consulta médica y justo después de esta consulta en la que se les explicó la progresión de la enfermedad, se les realizó una evaluación en donde se les pidió datos sociodemográficos, se les pidió datos clínicos y se revisó de su expediente, se les pidió autorización de revisarlo de su expediente y se les hicieron una serie de preguntas relacionadas con la comprensión de los cambios de su enfermedad y pronóstico. Y estos fueron los resultados. Este es un estudio que se realizó de septiembre de 2019 a marzo del 2020 y tuvo que ser concluido en ese momento debido a que justo en marzo del 2020 llegó a la Ciudad de México el coronavirus. Entonces, hasta el momento tenemos evaluados 23 pacientes con una edad promedio de 61 años. La mayoría de las personas fueron hombres con religión católica, casados y con un tipo de tumor gástrico, que completaron en su mayoría por lo menos un esquema de terapia. Y estas son las respuestas a las preguntas que les hicimos. La primera pregunta, ¿cómo describirías tu estado de salud actual? Como podemos ver, casi el 35% de las personas dijeron relativamente saludable y casi el 22% dijeron no sé. Cuando les preguntamos cuál de las siguientes opciones representa mejor lo que tu oncólogo te acaba de decir acerca de la cura de tu cáncer, el 35% aproximadamente dijeron mi cáncer puede ser curado si los tratamientos son exitosos. Cuando les preguntamos cuál es el estadio de tu cáncer, casi 22% dijeron estoy en una etapa temprana de cáncer y 26% de los pacientes dijeron no lo sé. Y cuando les preguntamos cuál crees que es el estadio de tu cáncer en números, el 13% dijeron estadio 1 y 22% aproximadamente dijeron no lo sé. Alrededor del 13% hablaron de un estadio 4. Este es un estudio que hizo el equipo de Epstein, la doctora Prigerson, en donde evaluaron justamente qué tanto entendían su enfermedad, una serie de pacientes, 178 pacientes, pero ellos los evaluaron antes de la visita en donde les hablaron de sus resultados y el 5% alrededor tenían una conciencia completa de su enfermedad. Y esta conciencia mejoraba después de las discusiones de pronóstico. Esto más o menos coincide, este 5%, con lo que nosotros encontramos en nuestro estudio. La diferencia es que esto lo encontramos nosotros después de haber tenido una comunicación, en donde se supone les iban a explicar los resultados acerca pues de su PET o de sus estudios de gabinete. Y se les iba a hablar acerca de un aumento en su estadiaje. Como conclusión, encontramos entonces una alta proporción de pacientes que después, justo después de la consulta con oncología, en la que discutieron la progresión de su enfermedad, refirieron desconocimiento acerca del estadio de su enfermedad y su pronóstico. Y esto resalta la necesidad de reforzar el trabajo en estrategias de comunicación adaptadas a la cultura en este grupo de pacientes. Agradezco su atención